Mi vida siempre había sido una rutina. No soy de los que buscan grandes aventuras ni de los que piensan que el mundo está lleno de promesas ocultas. Vivo en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, un lugar sencillo pero cómodo. En general, soy alguien que disfruta de las cosas simples. Un buen café por la mañana, un paseo por el parque al final del día y, por supuesto, la tranquilidad que se siente en mi espacio personal. Todo comenzó un jueves, un día como cualquier otro. Trabajaba desde casa como diseñador gráfico, lo que me daba la libertad de manejar mi tiempo como mejor me conviniera. Sin embargo, este día iba a ser diferente. No lo sabía en ese momento, claro, pero mis pasos, como si fueran arrastrados por una fuerza invisible, me llevaron a algo que cambiaría mi vida por completo. Aquel jueves decidí salir a dar un paseo al parque. El clima era fresco, con una ligera brisa que parecía llevarse con ella las preocupaciones del día. Mientras caminaba, me encontré con un chico que no había visto nunca antes. Estaba sentado en una banca, mirando al horizonte con la mirada perdida. Algo en su postura me intrigó. Decidí acercarme, aunque no tenía razón alguna para hacerlo, más allá de una curiosidad inexplicable. ¿Te pasa algo?, le pregunté, sin saber muy bien qué esperaba como respuesta. El chico se giró hacia mí, sorprendiendo al principio, pero pronto una sonrisa suave apareció en su rostro. Era una sonrisa sincera, una de esas sonrisas que parecen decir algo sin necesidad de palabras. Se veía un poco más joven que yo, tal vez unos años. Su cabello era castaño, corto, algo despeinado por el viento, y sus ojos eran lo primero que te llamaban la atención. Tenían un brillo peculiar, como si estuviera viendo el mundo desde una perspectiva distinta a la mía. No, no pasa nada, respondió con una voz suave, pero no del todo convincente. No supe si debía insistir o dejarlo estar, pero algo en su mirada me hizo quedarme un poco más. Había algo triste en su expresión, una melancolía que no pude ignorar. ¿Seguro?, insistí con la esperanza de que me hablara. Finalmente, asintió con la cabeza. Sí, solo que a veces uno necesita un momento de soledad, ¿sabes?, para pensar. Era una respuesta vaga, pero la entendí. Todos necesitamos ese espacio a solas en algún momento, y aunque no quería parecer invasivo, me senté en la banca a su lado. No había necesidad de decir nada más en ese momento, así que permanecimos en silencio durante unos minutos. Soy Luca, le dije, alargando la mano. Él me miró un instante como si estuviera evaluando si debía confiar en mí o no. Finalmente estrechó mi mano. Tomás, respondió. Su mano era cálida, pero tenía un toque de timidez que me hizo sonreír. Pasaron unos minutos más, y aunque la conversación fue algo vacía, algo cambió. Había algo entre nosotros. No sé cómo describirlo, pero era como si ese breve encuentro fuera el inicio de algo que no podía definir. Después de todo, no era habitual para mí detenerme a hablar con un extraño, y mucho menos en un parque. Pero ahí estábamos, dos personas compartiendo un espacio y, aunque no dijimos mucho, las palabras no parecían necesarias. ¿Vienes mucho por aquí?, le pregunté, tratando de aligerar el ambiente. Tomás asintió. Sí, suelo venir a veces. Me gusta estar aquí. Es tranquilo. Nos quedamos un rato más, conversando de cosas triviales. Hablamos del clima, de nuestros trabajos, de la vida en general, pero sin entrar demasiado en detalles. Sin embargo, no pude dejar de notar cómo su presencia parecía aportar una calma que nunca había experimentado. Era como si las preocupaciones del mundo desaparecieran por un instante. Cuando decidí que era hora de irme, me sentí extraño, como si una pequeña parte de mí se hubiera quedado atrás en la banca del parque con Tomás.
pero no supe qué hacer con esa sensación, así que me levanté, le sonreí y me despedí. «Nos vemos», le dije. «Sí», respondió él. «Nos vemos». Salí del parque sin mirar atrás, pero una parte de mí deseaba quedarme. Me sentía raro. No era como yo. No me gustaba hacer cosas sin planearlas, pero había algo en esa conversación que me había tocado de una manera inesperada. Quizás solo fue el simple hecho de conectar con alguien en un nivel tan humano, tan sincero. Al llegar a casa, me senté frente a mi computadora, pero mi mente no podía concentrarse en nada. Mi cabeza seguía volviendo a aquel encuentro. No era algo importante, no era como si fuéramos a vernos nuevamente, ni mucho menos, pero había algo que no podía sacarme de la cabeza. Así pasaron los días. Volví al parque varias veces, pero no volví a ver a Tomás. La rutina volvió a tomar el control de mi vida, como siempre lo hacía. Sin embargo, no dejaba de pensar en él. No en un sentido romántico, al menos no aún, sino en ese extraño lazo que parecía haber surgido en un par de horas. Algo en sus palabras resonaba en mí, algo que no supe identificar. Hasta que una tarde, cuando ya había comenzado a pensar que todo había sido un sueño, lo vi de nuevo. Estaba sentado en la misma banca, con la misma expresión pensativa, mirando hacia el horizonte. Mi corazón dio un pequeño salto, pero esta vez no dudé. Me acerqué, y él levantó la mirada justo cuando llegué a su lado. Dije con una sonrisa: «Hola, Luca», respondió, igual de tranquilo que la primera vez. No sabíamos qué esperar, ni qué decirnos, pero algo me decía que esta vez sería diferente. Quizá estábamos destinados a compartir más momentos, o tal vez solo era una coincidencia que nos encontráramos otra vez. Lo cierto es que al mirarnos, ambos sabíamos que algo más estaba a punto de comenzar. Esa segunda vez que nos encontramos en el parque, la atmósfera era completamente distinta. No era solo la quietud del lugar o el viento suave que acariciaba las hojas de los árboles, era algo entre los dos, una conexión, aunque aún no sabía cómo definirla. Tomás me miró, pero esta vez no con esa melancolía distante, sino con una leve sonrisa, casi como si nos estuviéramos reconociendo por primera vez. «¿Te sorprende verme aquí de nuevo?», me preguntó, sin que yo tuviera que decir nada. Su tono era ligero, como si la misma curiosidad que había marcado nuestra primera conversación estuviera presente otra vez. «Un poco», respondí con sinceridad, aunque la realidad era que lo había esperado, aunque no lo hubiera admitido en voz alta. «¿Qué tal la semana?», me preguntó, como si no hubiera pasado ningún tiempo desde la última vez. En su voz había una calidez que me invitaba a relajarme, a dejar de pensar en todo lo demás. «Habitual», respondí encogiéndome de hombros. «Trabajo, rutina, el día a día. ¿Y tú?». «Lo mismo», dijo Tomás, pero no pude evitar notar un destello de algo diferente en su mirada. Quizá había algo más, algo que no estaba diciendo. Al principio no me atreví a preguntar, pero luego, con el paso de los minutos, me fue imposible no hacerlo. «¿De verdad todo sigue igual?», le pregunté, sin darme cuenta de lo directo que sonaba mi tono. No quería ser impertinente, pero mi intuición me decía que algo estaba pasando en su vida, algo que lo mantenía ahí, sentado solo, observando el mundo de una manera algo distante. Tomás se quedó en silencio unos segundos, como sopesando si debía decirme lo que realmente sentía. Finalmente suspiró, dejando escapar un leve sonido de frustración. «Me siento atrapado, Luca», dijo. Y por primera vez desde que lo conocía, su voz sonaba más vulnerable, como si estuviera viviendo la misma historia una y otra vez sin saber cómo cambiar el guión. Las palabras me sorprendieron. No era la respuesta que esperaba, pero en cierta forma
entendí lo que quería decir. Todos nos hemos sentido atrapados en nuestra propia vida, como si estuviéramos repitiendo los mismos pasos sin saber cómo avanzar. Yo también me siento así a veces, le confesé, como si estuviera siguiendo una ruta predecible sin sorpresas. Pero ¿sabes qué? Tal vez lo único que necesitamos es algo pequeño, algo que nos haga ver las cosas desde otro ángulo. Tomás me miró fijamente, sus ojos buscando algo en los míos. ¿Y qué sugieres?, preguntó, y en su voz había un dejo de curiosidad, pero también un toque de esperanza. Tal vez no todo tiene que ser tan complicado. Quizá lo único que necesitamos es ser valientes, hacer algo que no hayamos hecho antes. O al menos cambiar de perspectiva, respondí, intentando dar una respuesta que fuera más de lo que las palabras realmente decían. Y entonces, sin pensarlo mucho más, propuse algo que, en retrospectiva, parecía una locura, pero en ese momento no lo dudé. ¿Qué te parece si vamos a explorar otro lugar? Algo fuera de lo común, sin planear nada. Tomás se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera sopesando la idea. Me miró, evaluando la propuesta. Sabía que era un cambio radical respecto a nuestra habitual tranquilidad, pero al mismo tiempo, algo me decía que ambos necesitábamos ese cambio. ¿A dónde?, preguntó finalmente. No sé, respondí, sonriendo con cierto entusiasmo. Lo que sea, puede ser cualquier lugar. Lo importante es no pensar demasiado. Tomás asintió, y un brillo diferente apareció en sus ojos, como si al fin estuviera dispuesto a dejarse llevar por la corriente de la vida. Me levanté de la banca y, sin decir más, comencé a caminar. No tenía un destino claro, pero algo me decía que sería el principio de algo diferente. La tarde pasó rápido. Caminamos sin rumbo, charlando de todo y de nada, compartiendo historias que nunca antes habíamos contado. No nos preocupaba el tiempo. Cada paso era como una pequeña liberación, una forma de alejarnos de la rutina y de las preocupaciones que nos mantenían atrapados. Nos encontramos en una librería antigua que nunca habíamos visto, con estantes llenos de libros que olían a historia y sabiduría. Exploramos sus pasillos, tomamos algunos libros al azar y discutimos sobre nuestras lecturas preferidas. Fue una tarde simple, pero para nosotros fue como si hubiéramos abierto una puerta a un mundo nuevo. Cuando finalmente nos detuvimos, ya era noche y la ciudad brillaba con luces doradas. Tomás y yo nos sentamos en un banco frente a una fuente, cansados pero contentos. La ciudad estaba tranquila, como si el bullicio habitual hubiera desaparecido por un momento, dejándonos a nosotros dos en medio de todo. «¿Sabes?», dijo Tomás, mirando el agua de la fuente. «A veces no necesitamos respuestas, solo necesitamos vivir el momento». «Estoy de acuerdo», respondí, observando cómo las luces se reflejaban en el agua. Quizá eso es lo que estábamos buscando, solo estar aquí. El silencio nos rodeó nuevamente, pero no era incómodo. Era un silencio lleno de comprensión, de aceptación. Habíamos pasado de ser dos extraños a ser algo más conectado que las palabras. «Gracias, Luca», dijo Tomás, y su voz era tranquila, pero con un agradecimiento profundo. «No tienes que darme las gracias», le respondí. «Creo que ambos necesitábamos algo como esto». Y en ese momento entendí que la vida no siempre tiene que ser una serie de eventos grandiosos para tener significado. A veces lo más importante es el simple acto de estar allí para alguien, de compartir un momento sin expectativas, solo por el placer de la compañía. No sabía qué nos depararía el futuro. No sabía si volveríamos a encontrarnos, ni si nuestra conexión duraría más allá de este día. Pero por una vez eso no importaba.
porque lo que había sucedido entre nosotros era real y eso era suficiente. Nos despedimos esa noche con una sonrisa, sin promesas, pero con la certeza de que, en algún rincón de nuestras vidas, esa tarde quedaría guardada como un recuerdo especial, un pequeño cambio en la rutina que nos había permitido ver el mundo de una forma nueva.